invitados, don Antonio Álvarez de Santi, diputado del Partido de Liberación Nacional, a quien le damos la bienvenida, y también a don Víctor Emilio Morales Zapata, diputado. Víctor Hugo. Bueno, me le pusieron Víctor Emilio, le pusieron un nuevo nombre, ¿verdad? Podemos bautizarlo así. Tenemos a estos dos distinguidos invitados. Al ser las 7:10 de la mañana, entraríamos puntualmente con las preguntas. ¿Está cambiando la posición del gobierno, don Víctor, de no hablar más de impuestos, sino hasta después del segundo año? ¿Tiene razón lo que dice la oposición en ese sentido? Bueno, en realidad se dijo que no se iban a plantear impuestos sino hasta después del segundo año. Y en ese sentido, lo que hay que entender es que es un proceso, o sea, la discusión se pone en el tapete en este momento, y sabiendo lo que lleva un trámite legislativo, pues vamos a empezar a hablar desde ya, pero bien sabemos que la resolución al respecto no se estará dando en el corto plazo. Por consiguiente, podría estar coincidiendo la promesa con el tiempo real de resolución que puede haber en el Parlamento. ¿Por qué esperar 2 años, don Antonio? Aparte de la promesa. La pregunta de por qué esperar 2 años habría que hacérsela al presidente y al ministro de Hacienda, que fueron quienes lo manifestaron en la campaña. Nuestra perspectiva es que ir con una propuesta que solo implique aumento en los impuestos no va a solucionar el problema en Costa Rica. Si vamos a ir a pretender aumentarle los impuestos a los costarricenses, también tenemos que tomar medidas que vengan a poner un freno a donde están las áreas en donde el gasto público va creciendo de una manera descontrolada. Por eso nosotros lo que hemos dicho es que el gobierno tiene que tener una propuesta que sea mucho más global, que incluya recortes en el gasto público, que incluya reformas en las leyes de pensiones y de empleo público, de exoneraciones, que ya la mandó, y que paralelamente nosotros podemos considerar el tema fiscal. La verdad es que con una agenda de este tipo sí se puede hacer una hoja de ruta que permita tomar las decisiones que corresponden para solucionar el déficit fiscal. Don Antonio, con respecto a este tema, entonces, ¿por dónde estarían iniciando desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa para poder paliar la situación fiscal del país y para poder ayudar también al gobierno de don Luis Guillermo Solís? Bueno, es importante comentar que ha habido un cambio en la última semana. Tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda. Yo aplaudo que tuviéramos esa reunión y lo digo, creo que don Elio se atrasó 1 año en reunirse con nosotros porque durante 1 año no conversamos, pero bueno, ya se dio la conversación y inicia una nueva etapa. Nosotros le estamos proponiendo al Ministerio de Hacienda que desarrollemos una agenda que implique aprobar las leyes contra el contrabando que ya están presentadas, avanzar en en el proyecto de ley de exoneraciones, hacer cambios a la ley contra el fraude fiscal, porque ahí sí tenemos diferencias, no creemos que el cobro de los impuestos deba de ser administrativamente, o sea que tributación directa lo embargue a usted y si tributación directa lo remata a usted y no la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial por medio de sus tribunales. ¿En qué países se hace, entrando ese tema puntualmente, en qué países la Corte es la que interviene? ¿Sistemas tributarios como los de Estados Unidos lo hace la administración? Parcialmente, es que comparar las cosas, permítame terminar la anterior bien, ahí le dejamos la pregunta, yo se lo recuerdo. Y ya lo retomamos. Que reformemos las leyes de fraude fiscal y saquemos el proyecto, paralelamente trabajemos en el tema de las pensiones, de lo que es la ley de pensiones, y podamos entonces ir considerando el impuesto al valor agregado, veamos empleo público y finalmente renta. Hemos discutido que esa podría ser una agenda y la idea es que podamos sacar en las próximas semanas los temas de contrabando, como una muestra de la Asamblea Legislativa de que no está dispuesta a que en este país se dé el contrabando, etcétera, y que avancemos en exoneraciones. Yo creo que esta agenda podría permitir que caminemos, pero esto sobre todo tiene que ir de la mano de un diálogo entre el gobierno y los partidos de oposición y la fracción oficialista. ¿Es posible, don Víctor, que se haga de acuerdo como lo está ofreciendo la oposición en este momento? ¿Es viable? Bueno, creo que don Antonio ha dicho verdad en el sentido de que el primer año ha sido un año en donde la comunicación no fue, digamos, la deseada, y no solamente la comunicación entre el Poder Ejecutivo y específicamente el Ministerio de Hacienda y la oposición, sino incluso dentro de la misma fracción oficialista. Debemos de reconocer que no logramos, digamos, los niveles de coordinación y de cohesión que deseábamos. Eso tiene que ver con estilos de trabajo, tiene que ver con formas de abordaje en términos de la gestión de un proceso de negociación. Entonces, efectivamente, esta última semana, y esto tiene que ver con los acontecimientos del 1 de mayo para acá, se están dando otras condiciones en el plano legislativo
Y en la Comisión de Hacendarios específicamente, y debo decir por iniciativa de Antonio y del mismo presidente Ortiz Fábregas, tuvimos ya un primer diálogo esta semana en donde efectivamente con la presencia de don Elio Fallas y sus 2 viceministros, la presencia también de los diputados don Henry Mora y ese servidor de la fracción y una representación del PLN y del PUSH, creo. Pues sí, efectivamente sentamos las bases de una ruta que ya la ha especificado Antonio, pero sobre todo lo importante es que se retoma un elemento que sin el cual creo que vamos a coincidir, no podríamos avanzar, y es que se retoma un diálogo orientado a resultados. Con transparencia se reconoce que tenemos diversas formas de entender los distintos proyectos, tenemos diferencias en algunos, especialmente en el tema de fraude, pero por lo menos yo me inscribo dentro de los que creemos que va a ser posible un resultado a partir del diálogo. Don Víctor, en el tema de fraude fiscal, ¿debe ser la unidad administrativa o debe ser la unidad de justicia? ¿Quién debe ser en ese tema? Y le vuelvo a hacer la pregunta a don Antonio Álvarez sobre este tema puntualmente. Creo sobre el tema que al final, digamos, lo que hay que procurar entender es que debiéramos de avanzar hacia una reforma integral, digamos, de toda la materia tributaria y fiscal en el país. Y en ese sentido, pues probablemente lo deseable es que haya una adecuada combinación entre instrumentos administrativos a la administración tributaria y los que proceden, digamos, de la vía judicial. Ahora, ¿cómo lograr esos balances? Creo que eso es lo que vamos a enfrentar en la discusión del fraude fiscal. Don fiscal. Antonio, ¿cuál es puntualmente su posición en el tema de que sea lo administrativo y no la justicia, y en el tema del fraude puntualmente? Porque eso es lo que realmente podría evitar tanta evasión, es lo que podría generar ingresos nuevos y sanos para la administración. Claro. ¿Por qué se quiere llevar el cobro a la vía administrativa y no a la vía judicial? Esa es la pregunta elemental. Porque la Corte está saturada. Entonces responde a un problema que es la mora judicial. No responde a una cuestión doctrinaria, sino responde a un problema circunstancial. Si los juicios fueran rápidos y no duraran, nadie estaría cuestionando en la tributación directa que el procedimiento sea judicial. Entonces el problema es que se quiere atacar los efectos y no las causas. La causa es que tenemos que eliminar la mora judicial, que lo afecta tanto a un juicio de familia como a un trabajador que cobra prestaciones, como a la tributación cuando cobra el dinero. Entonces, pero les contayo el caso de Estados Unidos, que en Estados Unidos es la administración la que lo hace. Claro, lo que pasa es que no se pueden comparar los sistemas. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un sistema que está basado en el common law, nosotros seguimos el sistema escrito. O sea, Estados Unidos tiene pena de muerte, nosotros no la tenemos. Estados Unidos tiene jurados, pero nosotros tiene un sistema no tributario tenemos. muy fuerte, sí, que ayuda y que está en contra del fraude mucho. Y aquí en Costa Rica sale el 8% claro, del PIB. pero si usted ve el sistema tributario en los Estados Unidos es completamente diferente al sistema costarricense. O sea, es como comparar mangos con manzanas. Le puedo hablar de sistemas latinoamericanos, por ejemplo, el sistema argentino, que ha mejorado muchísimo, incluyó el cobro administrativo y se declaró inconstitucional, porque viola el pacto del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y ha sido el mejor sin que el cobro sea administrativo. Entonces, hacer comparaciones de este tipo no es fácil, ¿verdad? Porque mucho depende también de la capacidad que tenga en otros instrumentos un país. Estados Unidos tiene el cobro internacional. Si un ciudadano de Estados Unidos que vive aquí paga impuestos en Estados Unidos aunque viva aquí, ¿verdad? Es un sistema completamente diferente, y bueno, y tiene los tratados de intercambio de información y los tratados tributarios con los demás países. Entonces no es comparable una nación desarrollada como es el caso nuestro. Pero sí es importante avanzar en darle más instrumentos a la tributación directa para que pueda ser más eficiente. Por ejemplo, que el cobro sea más rápido. Ese es un tema en el que nosotros no tenemos objeciones. Pero está imposibilitada ahorita la administración realmente de poder hacer algo cuando encuentra un tema de evasión, y judicializarlo no haría esto más largo. No, es que vea qué grave es esto. Hace 20 años, siendo yo presidente de la Asamblea Legislativa y diputado, me empeñé en que sacáramos la ley que permite meter a la cárcel a los que evaden el pago de impuestos, a los evasores. 20 años después no ha habido personas condenadas, y ahí está la ley. Entonces no es solo un tema de ley, sino también es todo un tema de estructura y del funcionamiento de las entidades administrativas. Entonces yo lo que creo es que nosotros no podemos eliminarle los derechos también a los contribuyentes, y que los contribuyentes también tenemos el derecho de que una Corte de Justicia nos defina si tenemos o no tenemos que pagar, y no el funcionario administrativo. Eso es, y termino la expresión, eso es como que el policía que lo detiene a usted en la calle a la vez sea el que lo juzga y el que lo hace cumplir la condena. Nosotros no creemos que la tributación deba ser juez y parte. ¿Qué opina usted, don Víctor, de lo que acaba de decir don Antonio Álvarez de Santos? Yo insisto en que primero la población debe saber, y en esa línea sería importante indicar que hay más de 12,000 expedientes ya digamos en la línea de cobro judicial, o sea, no en proceso, sino de cobro judicial.
y la suma supera los 57.000 millones de colones que están esperando simplemente una resolución. O sea que sin duda alguna, efectivamente estamos fallando en el sistema, tanto en el judicial como en la acción administrativa. Yo creo que en efecto no tenemos diferencias en ello, digamos, a la administración, y creo que Antonio coincide, hay que darle instrumentos. Claro. Hay que darle instrumentos, pero ciertamente tendremos que incorporar también la perspectiva de los derechos de los contribuyentes, y eso creo que ha sido uno de los elementos que estamos planteando en la ruta, o sea, incorporar. Antonio mismo ha impulsado, junto con otros diputados, el tema dentro de la Caja del Seguro Social, el asunto de ver cómo se fortalece el cobro. Bueno, hemos hecho una invitación a que efectivamente algunos elementos que se están tratando en el tema del cobro para la seguridad social en la Caja, pues se puedan considerar en materia de impuestos, de manera tal que esto que parece una gran, digamos, diferencia, en realidad no la hay. Es un tema de gradualidad, es un tema de cómo se aborda. Lo que sí debe quedar claro es que el ambiente que estamos creando en la Asamblea Legislativa, y allí no puedo hacer distingo, digamos, en términos de fracciones, es que no podemos continuar con la evasión al ritmo que va. Estamos casi en un 8%, efectivamente, y en ese sentido, esos son los temas grandes con los cuales hay que empezar a coincidir. Ahora, ¿cómo efectivamente expresamos eso en el articulado? Bueno, pues ahí es precisamente esta semana se ha abierto un proceso en el cual estamos planteando que de la situación deseada, digámoslo así, por la administración tributaria, que le corresponde enviar el proyecto, a la situación de crear la viabilidad para llegar a la situación factible de qué tipo de proyecto es el que vamos a estar promoviendo. Creo que va a haber un trecho, y lo importante es que ya empezó el proceso de una hoja de ruta. Estamos viendo otro tipo, digamos, de proyectos que vendrían a aportarle a la visión integral. Y con respecto a lo planteado por Antonio al inicio, entendemos sin duda alguna, y ya lo estamos viendo en la misma Comisión de Hacendarios, que no puede haber una perspectiva únicamente de recaudación, tiene que haber una perspectiva de recorte del gasto en donde estamos comprometidos, pero también hay una que se nos está quedando y tiene que ver con el tema del fomento productivo, porque si no generamos la reactivación país y la creación de empleo y fomento productivo, creando condiciones para que hayan contribuyentes también, bueno, pues estaríamos quedando flacos, ¿verdad?, al respecto. Yo quiero agregar algo sobre lo de la Caja, porque muchas veces el frío no está en las cobijas. La Caja quería que le diéramos un cobro administrativo también, con las mismas razones. En la Corte dura mucho, entonces nosotros queremos hacer el cobro. La comisión, y en esto debo decirle, las mociones, el más insistente fui yo, defendimos lo siguiente: mantengamos el cobro judicial, pero obliguemos o autoricemos el cierre de los negocios con 90 días de atraso en el pago de la Caja. Entonces, imagínese, y el cierre indefinido. Si usted no paga la Caja, no puede operar después de 3 meses. ¿Podríamos llegar a algo similar en el tema de hacerlo combinado? Podríamos buscar algo similar. Lo que le quiero decir es que no todo parece que la solución es la judicial. Es mucho más rápido hacer un cobro. Si a usted le cierran el negocio porque no está al día en la Caja, usted va a correr a pagarlo. ¿Qué es si el cobro es administrativo? Entonces, a veces el tema es ver cómo damos más instrumentos y no necesariamente creer que porque lo saquemos del Poder Judicial las cosas van a ser más rápidas, porque yo quisiera ver a la tributación directa manejando 12,000 juicios, o sea, si no lo han hecho nunca y cogen 12,000 cobros judiciales, imagínese usted, al final termina peor que los tribunales de justicia, porque no es su expertise tampoco. Pero lo importante, y con esto cierro este tema, en la Asamblea Legislativa no estamos por proteger evasores de impuestos ni deudores de la Caja, no estamos por defender a la gente que no cumple, pero sí sabemos que hay una cantidad importante de ciudadanos que cumplen y que merecen tener derechos, que les tutele también la posibilidad de defenderse ante el Estado. ¿Cómo cambiar, don Antonio, la cultura de los evasores, la cultura de los costarricenses que están acostumbrados a hacer este tipo de práctica? Educación. Yo pongo el ejemplo con la parte ambiental. En mi época, cuando yo fui a la escuela, cortar un árbol no era algo que para nosotros significara nada. Cuando mis hijas estuvieron en la escuela, bueno, ya la que va para la escuela es mi nieta, pero cuando mis hijas estuvieron en la escuela ya no aceptaban que se cortara un árbol. Don Antonio, con este tema usted dice que no defienden evasores, no defienden, pero ha sido usted acusado y blanco de ataques de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, que dicen que usted representa los intereses de los empresarios, que usted realmente ahí está levantando la voz por ellos, y no necesariamente por los contribuyentes de los pequeños contribuyentes y los usuarios de esos productos. ¿Está defendiendo usted los intereses de los empresarios? Vea qué interesante el tema, y me gusta que me haya hecho esa pregunta. Bueno, primero, consta que no soy ni deudor de tributación directa ni deudor de la Caja.
Hace unos días sacaron la lista de las empresas que tienen 14 años de no haberse atrasado ni un día en la Caja Costarricense del Seguro Social, y ahí están las empresas bananeras de mi familia, 14 años sin tener ni un solo atraso. Entonces tengo una hoja de vida limpia en materia tributaria y un montón de veces discusiones con la tributación directa, como nos pasa a los empresarios de mayor tamaño, que tenemos siempre a la tributación revisándonos. Pero lo interesante se lo desvirtúo con lo siguiente. Por palabras del mismo Ministerio de Hacienda y de una mesa redonda que estuve hoy hace 8 días, esta ley está orientada hacia el pequeño y mediano contribuyente, que es el que no está cumpliendo las obligaciones. Y para las personas físicas con actividades lucrativas, esta ley no la están viendo ellos como una ley que vaya contra las grandes empresas, porque las grandes empresas, en su mayoría tenemos ejecutivos de tributación directa que nos siguen y un régimen especial, y estamos bancarizadas. Los bancos revisan nuestras utilidades y no tenemos utilidades, entonces no tenemos los préstamos. ¿No defiende usted los intereses de los empresarios? No estoy defendiendo ningún interés, y en todo caso estaría defendiendo lo de los buenos empresarios, lo de los empresarios que también merecen tener derechos. ¿Cuál va a ser el camino ahora en adelante, don Víctor, para este proyecto y para todos estos proyectos? Porque a veces uno siente como que ahora digamos que la oposición sí están coqueteando bien con el oficialismo y todo el mundo está de acuerdo en muchos temas, cuando hace unos meses las diferencias eran abismales. ¿Seguiremos con eso para tomar decisiones de camino? Sí, yo por lo menos creo que efectivamente se están creando condiciones de comprender, no solamente en materia fiscal, sino en grandes decisiones en el Parlamento, de que si no sentamos en la mesa los distintos actores, nos hablamos con transparencia, con claridad, no va a haber, digamos, ningún resultado. Soy optimista, creo que efectivamente estamos llegando a un punto en donde la lectura de las distintas fracciones es una lectura de responsabilidad. El país requiere, sin duda alguna, una puesta de acuerdo, y más bien creo que tiene que ver con cómo esa puesta de acuerdo se expresa en una manera de gestionar la construcción de esos acuerdos basado en el diálogo y la transparencia. Creo que en ese sentido esta semana ha sido un punto de inflexión, Antonio, creo que así sin es. Duda, sin un duda. punto de inflexión en donde nosotros, desde el lado del oficialismo, tenemos la tarea primero de cohesionarnos con el Poder Ejecutivo para tener coherencia, y en donde tenemos que efectivamente asegurarnos ir en una sola línea de actuación, porque incluso entre nosotros hay visiones que hay que ajustar. Y por otra parte, crear las condiciones que generen confianza. O sea, la confianza es el elemento central, y en ese sentido ya vemos que efectivamente la ruta que se lleva es un asunto de administrarla adecuadamente para un buen resultado. Don Víctor Morales, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en RTN Revista. También nuestro agradecimiento para don Antonio Álvarez de Santi, diputado del Partido de Liberación Nacional.